81, ¿nos quedamos por ahí? En la página 80. En El la página fideísmo 80, consiste, donde comienza con el fideísmo. El dale, fideísmo consiste. el fideísmo consiste en efecto siempre en una argumentación escéptica contra la pretensión de la metafísica y más generalmente de la razón, de acceder a una verdad absoluta capaz de apuntalar a fortiori de denigrar el valor de la creencia. Ahora bien, estamos convencidos de que el final contemporáneo de la metafísica no es ninguna otra cosa sino la victoria de semejante fideísmo, en verdad antiguo, iniciando con la Contrarreforma y cuyo nombre fundador es Montaigne, sobre la metafísica. Lejos de ver en el fideísmo, como todavía se lo hace con demasiada frecuencia, una forma simplemente aparente que el escepticismo antimetafísico habría enarbolado en su origen antes de develarse como irreligioso en su esencia. Vemos más bien en el escepticismo un fideísmo auténtico, que lo domina aún hoy, pero bajo una forma que se ha convertido en esencial, es decir, emancipada de toda obediencia particular a un culto determinado. El fideísmo histórico no es la máscara que habría adoptado la irreligiosidad en sus comienzos, sino más bien la religiosidad con tal es la que habría tomado la máscara de una apologética determinada a favor de una religión o de un culto más que de otro, antes de revelarse como argumento general de la superioridad de la piedad sobre el pensamiento. El final contemporáneo de la metafísica es un final que, siendo escéptico, no podría ser más que un final religioso de la metafísica. Pausa o seguimos. Acá yo entiendo, aparece, se me mezcla como un contrasentido, como que de repente está promoviendo la religiosidad y de repente está en contra de eso, ¿verdad? O sea, como una cuestión de poderes o de dominio, no sé, no me queda muy claro. Lo que acá Miyazu está reforzando, ¿verdad? Porque esto ya venía él desarrollando, es que el clima, la contemporaneidad, si se quiere, termina recayendo en una visión religiosa de las cosas. El relativismo contemporáneo es una visión religiosa de las cosas para Miyazu. En eso consiste esta superioridad, como dice ahí, de la piedad sobre el pensamiento. Entonces, la manera en que la filosofía del presente para Miyazu termina luego de todos los diferentes correlacionismos es en la legitimación de la piedad o de la fe o de la simple creencia como modalidad, como única modalidad admisible para pensar lo absoluto. Solamente está permitido en nuestra época un acceso a lo absoluto si ese acceso está mediado por la piedad, por la fe o la creencia. Cualquier acceso al absoluto que intente tener una argumentación racional, argumentativa, que reclame la razón como instrumento para acceder a lo que es en sí, con independencia del pensar, con independencia de nosotros mismos, está invalidado por el correlacionismo en sus diferentes modelos. Solo entonces la fe, la piedad, la compasión, lo que él llama fideísmo, habilita pensar lo absoluto. La figura, por ejemplo, de Dios o cualquier otro
argumentos míticos sobre el origen del mundo y su final. Solamente lo que tiene valor más allá de nuestra relatividad cultural, lo que vale en sí mismo solo puede ser pensado desde ahí, desde esa sentimentalidad religiosa, para decirlo de alguna manera. Y Meyasu lo que dice es que el fideísmo no es simplemente una máscara del antiguo escepticismo que empieza a emerger en la modernidad de manera irreligiosa, ¿verdad? ¿Por qué de manera irreligiosa? Porque, bueno, Montaña y otros, incluso miembros de la Reforma, empiezan a poner en duda determinados dogmas, determinadas formas de argumentar, por ejemplo, la divinidad como un ente primero. El escepticismo se representaba de esa manera como una impugnación, por ejemplo, a una teología racional, argumentada, sistemática, como la del tomismo, por ejemplo. Claro. Pero dice Meyasu que esta manera de poner en tela de juicio la posibilidad de argumentar lo absoluto no es que simplemente fue una máscara, sino que fue adquiriendo como cada vez mayor relevancia y se convirtió en el signo mismo de lo religioso, en lo que hoy legitima la religiosidad. Nadie hoy puede contradecir el sentimiento religioso de otro porque automáticamente la persona se puede defender diciendo que el fundamento de su religiosidad es la piedad y eso es un valor incuestionable, incuestionable. Bueno, básicamente eso es lo que acá está queriendo decir, ¿verdad? Por eso dice el final contemporáneo de la metafísica es un final que siendo escéptico no podía ser más que un final religioso de la metafísica. Y el escepticismo carga las tintas en la razón, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? El escepticismo se estaría bien direccionado hacia la razón, la imposibilidad de la razón de comprender estas cosas. El escepticismo para Meyasu tiene, en términos así bien generales, es como, sí, como la incapacidad esencial que tiene la razón. Exacto. Para acceder a lo absoluto, a lo que es en sí. El relativismo de nuestra época es una forma de escepticismo, pero no es solamente una forma de escepticismo para Meyasu, es una forma de religiosidad. Lo que nosotros creemos que caracteriza nuestra época, supuestamente secularizada, supuestamente irreligiosa, supuestamente más allá de los dogmatismos religiosos para Meyasu, es el punto más alto de la religiosidad. Esa es su provocación. ¿Por qué el punto más alto de la religiosidad? Porque en nuestra época lo que se dice es que la única manera de hablar de lo absoluto es el sentimiento. Cualquier intento de hablar de lo absoluto por vía del pensamiento está invalidada por el correlacionismo. Entonces, ¿cuál es la doctrina o no sé si llamarlo doctrina, pero la aproximación religiosa que así piensa lo absoluto? El fideísmo, ¿verdad? En sus diferentes... Pero él no habla del fideísmo solo como una doctrina histórica que tuvo una localización específica en el contexto de la Reforma. De ahí procede el término, pero es una lógica que se generaliza y que lo que significa es que hoy la única manera, como ya dije, de acceder al absoluto es por medio de la fe, por medio de la piedad, por medio del sentimiento. Y eso es lo que hace que nuestra época sea esencialmente religiosa. Que lejos nuestra época de haber roto, de haber generado una ruptura con lo religioso, nuestro relativismo es esencialmente religioso. Y la posición escéptica para Meyasu de nuestra época es esencialmente religiosa. Eso es lo que está queriendo decir acá. Lo está diciendo de manera crítica.
¿Continúo? José, es muy, muy claro. ¿Podemos continuar? Sí. Creo que había una cita aquí que me pasé cuando habla aquí, antes de revelarse como argumento general de la superioridad de la piedad sobre el pensamiento, y hace una cita aquí abajo que creo es importante, acerca de los lazos Perdón, Rosana, originarios. discúlpame. Yo te escucho muy, muy, muy bajo. ¿Ahora? Un poquito mejor. ¿Mejoró? ¿Mejoró? Poquitito, sí. Ok. Ok, gracias. Que creo que me pasé una cita aquí que dice, antes de revelarse como argumento general de la superioridad de la piedad sobre el pensamiento, eso que estaba hablando justamente ahora José, la cita viene acá y dice, acerca de los 14 abajo, acerca de los lazos originarios y en nuestra opinión indefectibles del escepticismo moderno y el fideísmo. Véase el estudio clásico de Richard Popkins, la historia del escepticismo desde Erasmo hasta Spinoza. Bla, bla, bla. ¿Sigo? Sí, por favor, sí. ¿Mejoró el audio? Sí, Sí. Ok. El escepticismo frente al absoluto metafísico legitima, así de jure, la creencia en cualquier forma de creencia en un absoluto, tanto la mejor como la peor. La destrucción de la racionalización metafísica de la teología cristiana produjo un devenir religioso generalizado del pensamiento, es decir, un fideísmo de la creencia, cualquiera que ésta sea. A este devenir religioso del pensamiento, tal como se sostiene de modo paradójico a partir de una argumentación escéptica radical, lo llamaremos un enreligamiento de la razón. El término que se pretende simétrico de racionalización apunta a un movimiento del pensamiento que es como el contrario exacto de la racionalización progresiva del judeocristianismo, bajo la influencia de la filosofía griega. Todo sucede hoy como si la filosofía sí pensara desde sí misma y no bajo la presión de una creencia exterior, como sirvienta de la teología, si es que se pretende de aquí en más la sirvienta liberal de cualquier teología, así fuera una ateología. El absoluto, al abandonar la esfera de la metafísica, parece haberse fraccionado en la multiplicidad devenida, indiferenciada de creencias de aquí en más igualmente legítimas desde el punto de vista del saber, y esto por el solo hecho de no pretenderse sino creencias. De ahí proviene una transformación profunda de la incredulidad, es decir, de la naturaleza de su argumentación. Impulsada por una escalada entre el escepticismo y la crítica de las pretensiones de la metafísica, hemos acordado completa legitimidad veritativa a las profesiones de fe, y esto cualquiera sea la extravagancia aparente de su contenido. La lucha contra las luces denominaban fanatismo, se convirtió por completo en una empresa de moralización. La condena del fanatismo se hace solo en nombre de sus efectos prácticos, ético-políticos, pero nunca en nombre de la eventualidad falsedad de sus contenidos. Por el contrario, respecto de este asunto, los contemporáneos han cedido de punta a punta ante el hombre de fe, porque el pensamiento toma la posta de este último y lo apoya por sí mismo en lo que concierne a una decisión inicial. Si hay una verdad última, solo queda esperarla de la piedad y no del pensamiento. De ahí la impotencia de las críticas simplemente morales del oscurantismo contemporáneo, porque si nada absoluto es pensable, entonces no vemos por qué las peores violencias podrían no exigir una trascendencia accesible solo a algunos elegidos.
Es bravo ese texto, ¿eh? Me gustaría intervenir. Primero preguntar si se me escucha bien. Sí, se te Sí, escucha bien, sí. ¿Sí? Bienvenido. Ah, bueno, lo primero era saludar a todos en realidad. Bien, Lo segundo, si se me escucha bien. bien, sí. Y lo tercero es, bueno, expresar lo que estoy entendiendo. En esta época en realidad seríamos religiosos porque podemos, por así decirlo, creer en la validez de toda creencia. ¿Y qué nos empujó, verdad, a esta época religiosa, o como la llama ahí Miyazofi, fideísta? Fue justamente el racionalismo. El racionalismo, ¿verdad? ¿Acaso podría decirse correlacionista? Que nos arrincona y finalmente nos lleva, ¿verdad?, a entender, vamos a decirlo así, a entender que solamente podemos pensar el absoluto desde una fe, desde una cuestión, ¿verdad?, que sea una actitud religiosa. O sea, en ese sentido, ¿verdad?, somos fideístas, somos religiosos. En ese sentido. Ahora bien, acá toma una cuestión, una consecuencia de esto. Porque a todo esto, ¿verdad? Esto de descubrir el absoluto desde una fe, digamos, desde una creencia, puede ser dentro de una gama tan grande. O sea, yo puedo creer en lo extraterrestre, por ejemplo, que van a venir a buscarme. Y todos los reparos que se hagan a eso solamente deberían ser en términos morales, porque en términos de la verdad, y es acá donde está yendo, ojo, ¿verdad? Que acá está yendo a esta lectura desde el absoluto, y desde el absoluto también está buscando la verdad, porque en términos de la verdad tendríamos que aceptarlo como otra verdad. O sea, no tendríamos ningún reparo. Y nuestros reparos justamente tendrían que venir, por ejemplo, acá dice que al fanatismo lo podemos atacar desde la moral, pero no podemos decir que su postura respecto de lo que cree que es verdad sea una postura inválida, Claro. porque en realidad le dimos carta blanca para tener la verdad. Este fenómeno que acá está describiendo Miyazo es también, ¿verdad? Es visible en Nietzsche, con el nihilismo. El nihilismo, ¿verdad? En estricto rigor como una operación intelectual, me lleva a mí a creer que es tan válido el fascismo, por así decirlo, o cualquier posibilidad política totalitaria, ¿verdad? Es tan bueno como un sistema, ¿verdad? Que sea completamente democrático, como lo quieran llamar ustedes, o humanista. O sea, en el fondo, la pretensión que tienen de verdad ambos es legítima. Es legítima y habría que reconocer eso. Habría que reconocerlo. Ahora, bueno, acá lo que mencionaba la otra vez, yo creo que uno de los factores fundamentales para otros pensadores es justamente el tiempo que se está viviendo. El contexto de alguna forma me va a dar cierta legitimidad. Pero bueno, volviendo a Miyazo, se ve fuerte el tema de la verdad ahí. El tema del ser como lo verdadero, o sea, lo en sí como lo verdadero, lo realmente existente, eh, se ve, ¿verdad?, como el racionalismo, y creo que se le podría poner el apellido de correlacionista, o la metafísica o el desarrollo de la metafísica, desde el punto de vista racional, solo le otorga el sector o la zona de la creencia para que pueda seguir existiendo como tal. Me parece que ahí podríamos, o sea, ese es como el resumen que yo veo en la cabeza de esta parte. O sea, somos religiosos no porque creamos en Dios ahora, sino que somos religiosos porque la única posibilidad absoluta vendría desde una creencia. Sí, Ujú. así es. No se trata de decir que en términos individuales todos seamos, de alguna manera, adhiramos, perdón, a una confesión, no es eso lo que Meyasu dice, que haya
una reactivación de lo religioso vía reactivación de la confesionalidad, no, sino que ahí él usa una palabra que es interesante, reenligamiento del mundo, que sería lo contrario a un desligamiento del hombre respecto a lo absoluto, ¿verdad? Todo el movimiento correlacional nos buscó de alguna manera separar de lo absoluto, y lo que el reenligamiento hace es decir que lo absoluto solamente es accesible por medio de esta vía, la vía de la piedad, de la creencia, de la fe. En ese sentido nuestra época es religiosa, en el sentido de que si hay una vía, si sobra todavía una vía, o mejor dicho, la única vía que el círculo correlacional o el correlacionismo acepta para hablar de lo que el correlacionismo eliminó, que es el en sí de las cosas, el absoluto, es la fe, es la piedad, es la creencia. La creencia, por ser creencia, está legitimada para hablar de lo absoluto, dice Meillassoux. Y como el pensamiento renunció a pensar lo absoluto, el pensamiento no puede deslegitimar ninguna creencia. Desde el momento que alguien habla de algo desde el registro de la creencia, eso es válido. Porque el pensamiento no tiene armas para desactivarlo. Claro. Lo único que puede oponerle a la creencia, al fideísmo, al sentimiento, a la piedad, es otro sentimiento, Claro. que es, por ejemplo, el de la indignación moral. Pero no puede criticarlo argumentativamente. Claro. Porque criticarlo argumentativamente sería estar ya presuponiendo un en sí, un absoluto en nombre del cual se argumenta. Y eso es lo que para mí el largo proceso de las diferentes filosofías correlacionales invalidó. ¿Sabes cómo decir? No cuestiono lo que vos crees. Lo que cuestiono es lo que vos podrías hacer con eso. Sí, las consecuencias Claro. de tu creencia puedo cuestionar. Esto en filosofía práctica tiene un nombre preciso, el consecuencialismo. El consecuencialismo son todas las doctrinas éticas que evalúan la rectitud de la acción no por el principio que las rige, sino por sus consecuencias. Ahí está. Buenísimo, sí. Consecuencialismo. Sí, ojo, también ahí el pragmatismo, José, ¿ah? El pragmatismo opera de esta misma manera, el pragmatismo norteamericano, estadounidense. También se evalúa por las consecuencias. Es una doctrina práctica consecuencialista, sin lugar a dudas, ¿verdad? Que siempre se suele oponer a las doctrinas prácticas o éticas basadas en el deber, ¿verdad? O deontológicas, donde la acción tiene que justificarse no por sus consecuencias, sino por la rectitud de sus principios, que es lo que intenta hacer Kant, por ejemplo, en su crítica de la razón práctica. Tratar de fundar una teoría que evalúe la corrección de los actos por el principio mismo que guía el acto y no por la consecuencia de ese acto. Pero acá lo que Meillassoux está diciendo es que al fideísmo solo se le puede criticar o impugnar por sus consecuencias, ¿verdad? Por eso la reacción solo puede ser ético-moral, o no puede haber una recusación a las personas que creen a la creencia que considera legítima que la mujer ande vestida con el velo completo, burka. Yo no tengo derecho a cuestionar el nombre de los derechos de la mujer. Tengo que simplemente indignarme de sus efectos. Puedo indignarme solamente de sus efectos, pero no puedo yo postular que una conquista del género humano son los derechos individuales del hombre, porque eso sería creer que una determinada civilización puede dar lugar a principios universales, ¿verdad? Y esos principios universales estarían en relación con lo absoluto.
con un absoluto de la convivencia en este caso. Esto Meillassoux no lo dice así, ¿verdad? Pero es una de las maneras, una de las consecuencias políticas que podemos sacar hasta aquí de lo que está planteando. Ahora, esto nos acerca en alguna medida a aquel pensamiento de Nietzsche del abismo, del vacío. Estamos sobre un abismo. No sé bien, César, por ahí puede Sí, no, opinar yo más. creo que ahí Nietzsche lo dice en otro sentido, ¿m? Ah, De otro sentido. Pero tú te refieres que acá estamos en un abismo en... ¿qué querías decir? O sea, ¿cuál es la relación que hiciste con con lo que estaba planteando Miyazo? es que no tenemos ningún, desde el punto de vista racional, una plataforma firme para poder no se puede racionalizar una creencia, Mm, ¿verdad? Eso es. sí, 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 sí. Podría ser, podría ser. Ahí habría que bucear un poco. Pero claro, o sea, si es la idea la que quieres expresar, sí, acá, según Miyazo, ¿verdad? Quedamos instalados, extrañamente a través de la razón, quedamos instalados en este reenligamiento. ¿Mm? O sea, claro, nuestro único timón en este caso sería agarrarnos a una creencia. Claro. Eso es Está importante. está re interesante esto porque las consecuencias son éticas y por lo mismo son políticas. Claro. O sea, yo también puedo hacer impugnaciones políticas al nacionalsocialismo, por ejemplo, por decir algo. O qué sé yo, para no ir tan lejos, ¿verdad? A Bolsonaro, qué sé yo, puedo hacer esas impugnaciones políticas, eh, pero en términos, ¿verdad? De que ellos pretendan tener razón, yo no podría impugnarlo, digamos. Claro. Y políticamente lo impugno por las consecuencias o por, ¿verdad? Por cuestiones morales. O Pero como... también, ¿Mm? perdón que te interrumpa, César, también significaría aceptar que la política no puede ser el terreno de una deliberación sobre la verdad, Claro. sino que de una simple confrontación de fuerzas. Exacto. Eh, Tendríamos que aceptar que eso es la política, no un terreno de deliberación sobre una verdad posible, sino simple confrontación de fuerzas en pugna y prevalece el que tiene la fuerza suficiente en un contexto determinado. Por lo tanto, en lo que tiene que ver con la historia, los procesos y la política no hay verdad, no hay posibilidad de una verdad, solamente hay sucesión de victorias y derrotas que son totalmente contingentes y sin relación alguna con cierta verdad, ¿verdad? Me parece que esa sería otra de las consecuencias de la renuncia a la universalidad y al absoluto para la política. Claro, y ahí sería en... Ah, sí, está prendido. Ahí sería en términos, ¿verdad? De Nietzsche, Aníbal, sería voluntad de poder. Claro. O sea, en la medida, ¿verdad?, que un determinado colectivo de fuerzas puede agrupar cierto patrimonio, ¿verdad?, de voluntades que se puedan dirigir hacia algún lado y se pueda imponer sobre el otro, ahí estaría el juego político, como en la genealogía de la moral. En la moral pasaría lo mismo. Claro. O sea, la moral es impuesta por la voluntad de poder, en este caso del Señor, y etcétera. Y claro, ¿dónde se discute la verdad entonces? Acá, en la ontología. Acá en la filosofía, acá se discutiría la verdad y ella es la que debería, o sea, yo creo que también podría ser una de las consecuencias. Ella es la que debería dar los insumos para meter esto, ¿verdad?, en un terreno político. Está muy interesante, se me ocurren muchísimas cosas, pero lo dejo hasta acá. Perdón, pero lo que yo entiendo acá es que lo que hace Miyazu es una crítica de las filosofías dominantes, ¿verdad? Hegemónicas desde Kant hasta hoy. Y
pero no una denuncia de la razón, no, es que la razón es incapaz de argumentar tal tema u otro tema o algún problema práctico, filosófico, ético, sino que la filosofía dominante lo que es, aparentemente no confía, digamos, en el racionalismo, no le da todas sus capacidades al racionalismo, entonces necesita ocultarse detrás de una fachada racionalista, pero en realidad es fideísta, como diría Así él. mismo. Pero él va a hacer una purga acá, supongo, y nos va a llevar a su filosofía donde por fin la Sí, razón se va a poner los pantalones, digamos. Yo creo que va por claro. ahí. Va a intentar devolverle a la razón sus derechos. Ese es su proyecto filosófico. Va a intentar devolverle a la razón sus derechos a acceder al absoluto. Por eso su filosofía es especulativa. Filosofía especulativa es la filosofía que tiene como meta el acceso al absoluto. No es una filosofía de la finitud. La filosofía de la finitud, la filosofía que inaugura Kant, donde la cosa en sí es incognoscible y la cosa en sí está subordinada a las categorías finitas de nuestro entendimiento. Por eso el libro se llama Después de la finitud. Hay que salir de la finitud y hay que recuperar la vocación especulativa de la filosofía. Y para él la vocación especulativa de la filosofía es el verdadero racionalismo. Es el racionalismo con R mayúscula que Meyasu quiere recuperar justamente para romper con este clima de época relativista, fideísta, que condena al pensamiento a la impotencia, a su capitulación ante el sentimiento, ante la creencia y la piedad. Ese es el objetivo de Meyasu. Claro. Continúo. Y por favor, sí. Comprendamos bien que en el enreligamiento no designa al propio acto de fe que puede ser por sí mismo, Lo damos por sentado de un alto valor. El enreligamiento designa la figura contemporánea de la articulación del pensamiento con la piedad, o sea, un movimiento del pensamiento mismo respecto de la piedad, a saber, su subordinación no metafísica a esta. O más todavía, su subordinación a la piedad vía un modo específico de destrucción de la metafísica. Ese es el sentido de la desabsolutización. El pensamiento no demuestra ya a priori la verdad de un determinado contenido de piedad, sino que establece el derecho igual y exclusivo de una piedad cualquiera para apuntar a la verdad última. Lejos del juicio habitual que ve en la modernidad occidental un vasto movimiento de secularización del pensamiento, pensamos que el rasgo impactante de la modernidad consiste más bien en esto. El moderno es aquel que se enreligió a medida que se descristianizaba. El moderno es aquel que, en la medida en que despojaba el cristianismo de toda pretensión ideológica, entre paréntesis metafísica, referida a la superioridad de un culto respecto de todos los demás, se entregó en cuerpo y alma a la equivalente legitimidad veritativa de todos los cultos. La clausura contemporánea de la metafísica nos parece ser así entonces una clausura escéptico-fideísta de la metafísica, dominada por lo que se puede denominar los pensamientos de todo otro. De estos pensamientos del todo otro, Wittgenstein y Heidegger son, por cierto, los nombres claves, porque el tema de estos pensadores, lejos de construir una ruptura radical en este punto con el pasado, se sitúa en verdad en el linaje troncal, linaje llevado por ellos hasta el punto culminante de sus potencialidades, de una tradición fideísta antigua y comprobada, iniciada, como dijimos, por Montaigne y prolongada en el tiempo por Gassendi y Bailey. Y otro carácter antimetafísico siempre tuvo como sentido proteger la piedad de toda instrucción de lo racional.
El místico evocado por el Tractatus Logico-Philosophicus o la teoría de Heidegger confesaba haber soñado con escribir durante largo tiempo, pero a condición de no introducir allí nada filosófico, así fuera la palabra ser. Leo la cita. Martin Heidegger, Seminario Solicon, acerca el paralelo entre Wittgenstein y Heidegger que concierne al silencio impuesto al pensamiento contemporáneo sobre la cuestión de Dios. Sí, continúa. Continúa aquí. Son la expresión de una aspiración hacia una absolutidad que ya no tendría en ella nada de metafísica y que deberíamos entonces, en general, tener el cuidado de denominar con otro término. Continúa. Cierro la idea, creo, hasta el número 2. ¿Puede ser? Piedad devenida en sí contenido de aquí en más, celebrada por sí misma a través de un pensamiento, que ya no se preocupa por colmarla. Porque el momento último del fideísmo es aquel en el que se hace pensamiento de la superioridad de la piedad por sobre el pensamiento, sin ningún contenido de piedad, sea por ello privilegiado, puesto que lo que se trata de establecer a través del pensamiento era que le corresponde a la piedad y a ella sola postular sus contenidos. El retorno contemporáneo hacia el todo otro, entre paréntesis, el objeto por el mismo vacío de la profesión de fe, es así el reverso inevitable y riguroso de la interpretación de la caducidad del principio de razón, tanto como el descubrimiento, a través de ella, de su incapacidad esencial para descubrir un absoluto. El fideísmo es el otro nombre del correlacionismo fuerte. ¿Sigo? No, acá, no sé, pero al final dice, el fideísmo es el otro nombre del correlacionismo fuerte, como si fuera lo mismo, pero con otra, más de lo mismo, ¿verdad? En el sentido de el carácter absoluto. No, yo no entiendo, no me cabe bien esta idea. No. Yo creo que acá él está consolidando su argumento. Yo no veo que haya un nuevo argumento, sino simplemente está abundando en argumentación de que el final de las diferentes filosofías correlacionistas es el fideísmo. Por eso va a llegar a decir que una de las maneras de denominar el correlacionismo fuerte es el fideísmo. Esto por lo ya dicho. Para el correlacionismo fuerte no hay ninguna posibilidad de acceder a lo absoluto por medio del pensamiento. Entonces, la única vía que esta filosofía correlacionista fuerte puede todavía admitir como legítima para pensar lo absoluto es la piedad o la fe o la creencia, como ya dijimos. Y lo único que acá me parece interesante, que sería materia de exégesis de los especialistas en Wittgenstein y en Heidegger, es evaluar la lectura correcta o no de Meillassoux sobre estos autores, ¿verdad? Porque acá se dice que Wittgenstein y Heidegger son exponentes que allanaron el camino a este fideísmo. La idea de el místico evocado por el Tractatus Logicus Philosophicus de Wittgenstein, si no me equivoco, porque no soy un lector de Wittgenstein, tiene que ver con esta famosa frase, creo que el final de este libro, donde Wittgenstein habla de que lo que no puede ser pensado solamente puede ser mostrado. Y ahí lo que hace Wittgenstein, lo que haría Wittgenstein según Meillassoux es separar la pensabilidad de lo absoluto, del en sí, de la totalidad. Y diría que esto tiene que ver con algo, con una experiencia de otro orden
al del pensamiento, a la que solo se puede acceder por una vía, por ejemplo, mística, o por medio de una mostración, pero no por medio de un discurso racional o filosófico. Y después alude a que Heidegger soñó siempre con escribir una teología. Yo no conozco el proyecto de Heidegger de escribir una teología, pero seguro que es así. Y da un libro que es de un filósofo francés, un libro donde se trata de esta cuestión, Dios sin el ser, la cita que se leyó a pie de página. Jean-Luc Marion es uno de las figuras más importantes de la filosofía contemporánea francesa en el campo de la fenomenología. Tiene muchos trabajos sobre el giro teológico de la fenomenología. En definitiva, yo diría esto, que aquí Meillassoux está simplemente reforzando su argumento y mostrando cómo las figuras que supuestamente vinieron a generar la mayor ruptura en la filosofía contemporánea, como Wittgenstein o Heidegger, no rompieron con el correlacionismo, sino que lo llevaron a sus últimas consecuencias y consolidaron este clima fideísta de relacionarse con el absoluto. Yo diría eso nada más. Sí, es interesante la lectura que propone. Esta es toda una relectura de la tradición filosófica a la luz de esto, a la luz de esta pérdida del ser en sí y de cómo, ¿verdad? No sé, o sea, ¿dónde nos llevó esta pérdida finalmente? A mí me gusta la frase como que resume todo, que le quedó espectacular, donde dice, el moderno es aquel que se enreliga a medida que se Excelente. descristianizaba. ¿Mm? Totalmente. O sea, en la Esa es medida... clave. Eso es clave. Porque nosotros creemos que, o sea, Meillassoux lo que acá, un punto muy interesante es que la descristianización para Meillassoux lejos está de allanar el camino a una secularización o a un retroceso de lo religioso. Todo lo contrario. La descristianización lo único que significa para Meillassoux es la caída de una teología que todavía intentaba argumentar la pertinencia lógica de sus creencias. Por eso Santo Tomás te puede hacer las vías o el argumento ontológico de San Anselmo que recupera Descartes. El cristianismo todavía tenía esa vocación de justificar racionalmente sus creencias. La descristianización lo que provoca es que lo religioso sea patrimonio exclusivo de la piedad, de la simple creencia, de los simples sentimientos. Entonces, el hombre, por medio de la descristianización, no se vuelve irreligioso, sino que se enreliga, dice Meillassoux. O sea que accede a un nivel superior de religiosidad, a un nivel en el que la religiosidad de alguna manera está inmunizada, porque antes al hereje vos le podés pelear con argumentos, o el hereje puede pelear a la dogmática con sus propios argumentos, y hay una confrontación argumentativa sobre lo que es Dios. Y puede haber una conversación filosófica sobre la divinidad, sobre el ente supremo. Pero cuando esto está fuera de juego y lo único que fundamenta la relación con lo religioso o con lo absoluto es la piedad, es el sentimiento, no se puede discutir con el otro, tenés que aceptarlo tal cual es. ¿Qué le vas a decir a alguien que dice que el único fundamento de su creencia es su sentimiento, su fe? No le podés discutir con argumentos. Entonces, ese es el punto más alto de religiosidad, no el cristianismo medieval o escolástico de la Edad Media. Nuestra época es mucho más oscurantista que esa época. Esa es la tesis histórica, historiográfica, si quiere, de Meillassoux. Nosotros, lejos está, las consecuencias de la ilustración no fue la superación de la oscuridad, sino fue el acceso a un nuevo oscurantismo, a un oscurantismo mucho más radical, porque en lo que la ilustración denominaba oscurantismo, por lo menos se podían todavía cruzar argumentos, y el cristiano se veía todavía obligado a argumentar su fe. Por eso existe una teología dogmática, por eso existe una teología sistemática, por eso existe alguien como Santo Tomás de Aquino, que hoy sería un excéntrico. ¿Cómo se le ocurre a Tomás de Aquino querer explicarnos con argumentos su fe, si hoy en día basta con decir que el principio de legitimidad de la fe es el sentimiento? Claro. Por ahí cerca anda Pascal cuando dice
La razón, el corazón tiene razón que la razón no comprende, ¿verdad? Y es, creo que Pascal sería también para Miyazu una de las figuras del escepticismo, supongo. Está intenso, ya Continúo. falta poco para terminar este capítulo. ¿Podemos continuar? Intentamos acotar el sentido de la siguiente paradoja. Cuanto mejor armado está el pensamiento contra el dogmatismo, más desguarnecido parece estar contra el fanatismo. El escéptico fideísmo, incluso haciendo retroceder el dogmatismo metafísico, no deja de reforzar el oscurantismo religioso. Sería absurdo acusar a todo correlacionismo de fanatismo religioso, así como acusar a todo metafísico de dogmatismo ideológico. Pero podemos ver bien en qué las decisiones fundamentales de la metafísica vuelven a encontrarse siempre, así sea bajo una forma caricatural, en una ideología, entre paréntesis, lo que es debe ser, y en que las decisiones fundamentales de una creencia oscurantista pueden apoyarse en las decisiones del correlacionismo fuerte. Pueden suceder que el todo otro sea. El fanatismo contemporáneo no podría entonces ser considerado simplemente como el resurgimiento de un arcaísmo que se opone con violencia a las adquisiciones de la razón crítica occidental, porque es, por el contrario, el efecto de la racionalidad crítica, y esto en tanto que sustrayémoslo en esa racionalidad sea efectivamente emancipatoria, sea efectiva y felizmente destructora del dogmatismo. Es gracias a la potencia crítica del correlacionismo que el dogmatismo fue combatido con eficacia en filosofía, y es a causa de él que la filosofía se encuentra incapaz de diferenciarse en lo esencial del fanatismo. La crítica victoriosa de las ideologías se han transmutado en argumentación renovada de la creencia ciega. Comprendemos de este modo que el desafío de una crítica de la implicación desabsolutoria sin la metafísica está caduca. Toda forma de absoluto también lo está. Supera el de la legitimación de los enunciados ancestrales. Parece urgente, en efecto, volver a pensar lo que podemos denominar los presupuestos del sentido crítico, a saber, que la potencia crítica no está necesariamente siempre del lado de aquellos que socavan la validez de las verdades absolutas, sino más bien del lado de aquellos que llegasen a criticar a la vez el dogmatismo ideológico y el fanatismo escéptico. Contra el dogmatismo importa mantener el rechazo de todo absoluto metafísico, pero contra la violencia argumentada de los fanatismos diversos, importa volver a encontrar en el pensamiento un poco de absoluto, el suficiente en todo caso para oponerse a las pretensiones de aquellos que se querrían sus depositarios exclusivos por el solo efecto de alguna revelación. Acá parece que está dando un poco una pista inicial cuando dice encontrar en el pensamiento un poco de absoluto. Ahí en el último párrafo está resumido, me parece, todo el programa filosófico de Miyazu. Yo resaltaría dos cosas acá. En primer lugar, esto me hace recordar mucho también a un libro famoso de Adorno y Horkheimer, Dialéctica del Iluminismo, donde ellos muestran cómo la lógica misma de la racionalidad produce el mito. Y no el mito como una simple supervivencia arcaica de formas pre-racionales o pre-filosóficas. No, es el modo mismo de la razón
en su devenir instrumental el que produce el mito. Así creo que empezaba la dialéctica del iluminismo. Y acá Miyazu está para mí diciendo algo similar. Es la potencia misma de la crítica, de la razón, en su devenir correlacional, la que produce de alguna manera, o la que habilita de alguna manera, a la piedad y al fanatismo que se deriva en la piedad como único, como único argumento válido en favor del absoluto. Miyazu no está obviamente pidiendo recuperar el viejo dogmatismo, ni de Descartes ni de la teología de Aquino, por ejemplo, ¿no? Tomás de Aquino no está pidiendo eso. Por eso dice contra el dogmatismo, o sea, importa mantener el rechazo de todo absoluto metafísico. Este absoluto metafísico es lo que el correlacionismo atacó, y para él no está mal que haya ocurrido esto. Pero hay que ponerle un correctivo a esta potencia crítica del correlacionismo. Y acá viene la otra parte que dice, pero contra la violencia argumentada de los fanatismos diversos, importa volver a encontrar en el pensamiento un poco de absoluto, el suficiente para oponerse a las pretensiones de aquellos que se querrían sus depositarios exclusivos. En definitiva, lo que Miyazu quiere es tener de vuelta instrumentos argumentativos y conceptuales para criticar a quienes creen que pueden estar en posesión del absoluto solo basándose en sus creencias. Entonces, como dije antes, busca devolverle al pensamiento sus derechos, busca volver a poder pensar el absoluto. Y lo mismo es importante esto, que el fanatismo contemporáneo no es, como dice acá, no podría ser considerado simplemente como el resurgimiento de un arcaísmo. El fanatismo contemporáneo es un resultado de la potencia crítica de las diferentes formas de correlacionismo que criticaron esta idea de un absoluto metafísico. No es... Hoy en día nosotros tenemos mucha tendencia a explicar a las diferentes formas de fanatismo como un residuo de formas de formas atrasadas, de formas prefilosóficas, prerracionales, como una simple supervivencia de cuestiones que están totalmente superadas. Pero Miyazu acá está intentando argumentar todo lo contrario. Está intentando argumentar el fanatismo como un efecto de lo más elevado de la razón. Creo que eso no hay que perder de vista. Claro, de una consideración de lo, en este caso, todo puede estar en la cancha de juego. O sea, puede estar desde un fanatismo a algo que en realidad no sé, no nos parezca muy equilibrado, muy lúcido, pero en el fondo todo podría estar ahí en la cancha de juego porque eh, no quiero usar la palabra relativo ahí. Mm. No, se me fue la idea, la voy a capturar más ratito, perdón. Que acá también estoy poniendo atención a las chicas. Ahora, el correlacionismo lleva a su extremo su sistema, digamos, creando un absoluto, ¿verdad? Aunque negándolo. No, el correlacionismo no es que crea ningún absoluto. Se opone
con todas sus fuerzas a la posibilidad de pensar el absoluto. Pero haciendo eso, lo que hace es decir, lo que hace es sancionar que la única vía que queda para pensar el absoluto es algo ajeno a la filosofía, ajeno al pensamiento. Por eso da lugar al fanatismo. Porque si vos no tenés más herramientas para criticar las posturas del otro, tenés que aceptarlo tal como lo piensa, como lo sostiene. Meyasu no está diciendo que una persona especializada en Heidegger, Wittgenstein o cualquier otro filósofo que él denomina correlacionista sea un fanático. Está diciendo que los efectos de todas estas filosofías es dejar al pensamiento sin instrumentos o sin armas para invalidar con argumentos, con conceptos, con razones al fanatismo. Eso es lo que está queriendo explicar. Yo tengo una duda en eso, porque, bueno, yo como vivo en Brasil, vivo al lado de la personificación de un presidente que es absolutamente una encarnación de algunas cosas que estamos hablando, ¿verdad? De todo lo que piensa y hace es totalmente opuesto a lo que podría encuadrarse dentro de un pensamiento hoy. Pero como vos decís, José, en un momento como este, él puede enaltecer un montón de cosas que están bien, digamos, porque filosóficamente se explica que él defienda una serie de cosas a partir de sus creencias, que vos Claro, exactamente. estando al lado o no, tenés que aceptar, porque son sus creencias. Pero yo me pongo a pensar así, varias veces dije en este tiempo que vivimos un oscurantismo, sin saber que esto se hablaba aquí ya, ¿verdad? Pero a mí me parece que el oscurantismo del medioevo se justificaba porque no había de alguna forma una vivencia histórica. ¿Será que la vivencia histórica o nuestra propia historia nos ayuda a justificar ciertas cosas? Digo yo, en el sentido de que cuando hablamos de que todo es relativo, los absolutos, tal, pero yo creo que la historia te cuenta un poco también una cierta experiencia que puede ser interesante, no para validar lo que uno piensa hoy en día, digo. Sí, sí. Y me parece Sin raro duda. que la filosofía no coloca esa validez de la historia como posibilidad, por lo menos Meyasu acá, él dice rescatar un absoluto, pero ¿qué absoluto será ese que él dice al final? ¿Viste que dice lo que podemos hacer es encontrar en el pensamiento un poco de absoluto? ¿Será que ese poco de absoluto no sería de alguna forma, no sé? Porque yo creo que la historia nos enseña, justamente los que, lo que los profesores de historia siempre dicen es, mira la historia porque ella te muestra ciertos caminos para no errar o volver a errar. Ya la historia te contó que eso puede llegar a pasar, ¿verdad? Entonces yo creo que, no sé, en ese sentido estoy un poco perdida. Yo creo que lo que vos planteás es un problema filosófico en sí mismo, ¿verdad? Y que tiene que ver con las condiciones de posibilidad de la filosofía de la historia. Meyasu, yo me voy a circunscribir solamente a Meyasu para responderte, no lo que yo pienso ni lo que se puede para no ir, pero yo creo que Meyasu sospecha, tiene sus sospechas de la historia, o sobre el discurso histórico más que sobre la historia. Porque yo creo, podría argumentar que para Meyasu el discurso histórico es un arma más de desabsolutización o de relativización, en el sentido de que se puede decir simplemente que lo que vos considerás que es el en sí, no es más que el en sí para una época de historia. No es más el en sí, incluso para una época del ser, como diría Heidegger, ¿verdad? O como diría Foucault, inspirándose en Heidegger, para esta episteme moderna que establece estos criterios de visibilidad y de decibilidad de lo que puede ser dicho y lo que puede ser pensado, esto es la verdad, el absoluto. Vale para este contexto, no vale fuera. Entonces yo creo que Meyasu, al menos en este libro, la historia no le interesa pensarla filosóficamente. ¿Esa es la única manera de pensar la historia? No, para mí no. Yo creo que la historia puede ser pensada como
terreno en el que pueden emerger cuestiones que son verdades, que tienen un estatuto de verdad, pero ese no es el problema de Meillassoux en este libro. Entonces, para él yo creo que el discurso de una historización excesiva de todas las cosas es un discurso de la desabsolutización o desabsolutorio, como dice. Lo que él está buscando acá desesperadamente es sentar primero las bases de determinados absolutos y quizás después pensar la historia, pero primero el objetivo es acceder a un absoluto mínimo, como dice, un poco de absoluto que sea lo suficiente para que desde ahí no nos quedemos sin armas ante gente como Bolsonaro o como cualquier otro que cree que se vale de argumentos correlacionales para defender el terraplanismo o la política antivacunas. Entonces, todas estas posturas no es que sean correlacionistas, pero usan al correlacionismo para justificarse. Eso es lo que dice Meillassoux. El fanatismo puede encontrar en el correlacionismo argumentos para defenderse, y de hecho así funciona. Porque en una época en la que se renuncia completamente a la posibilidad de acceder a un absoluto y desde ahí juzgar los argumentos, siempre es posible apelar a la relativización como arma de defensa. Pero José, si utilizamos el esquema de Meillassoux para leer esto de Bolsonaro, porque las interpretaciones son generalmente muy superficiales. Si tomamos el esquema de Meillassoux, el problema no es Bolsonaro o un individuo como él, sino la idea moderna de la democracia posibilitó que Bolsonaro llegue ahí. Claro. Es Sí, decir, sí, sí. la No, crítica, Bolsonaro no es, digamos, el culpable es la estructura que posibilitó que llegue ahí, ganó con votos. El tema es que él no necesitó un discurso coherente, racional, para conseguir esos votos, utilizó otros métodos, ¿verdad? Entonces, el problema no es él, siempre va a no, haber, digamos, no, profetas, ¿verdad? no. Retóricos. El De tema hecho, es la estructura, esa de democracia tiene esa falencia, que es pura forma, ¿verdad? Que posibilitó su llegada. Es decir, muchas veces hay que aclarar, eso es como que uno defiende a Bolsonaro, pero en realidad está hecho para ese tipo de jugadas. yo creo que es un hombre, yo creo que encarna bien a nuestra época. Para mí, Bolsonaro, lejos de ser una excepción horrible a nuestro tiempo, una transgresión a nuestro tiempo, desde Meillassoux podemos decir que es bien una figura histórica, ¿verdad? Como Hegel decía bueno, acá ya es un poco exagerado, ¿verdad? Pero podríamos haber hecho de Donald Trump quizás esto, como Hegel decía de Napoleón, que es el espíritu objetivo andando a caballo. Eso significa que en ese momento Napoleón encarnaba la modernidad, que era el que estaba llevando adelante cierto sistema de creencias. Trump o quizás Bolsonaro son resultados no son la causa obviamente. El éxito de ellos, podemos decir desde Meillassoux, es justamente posible porque se sancionó a la creencia, a la piedad, a la imposibilidad de pensar argumentos como base de la legitimidad como definitiva. Si el pensamiento ya no es base de legitimidad para nadie, Bolsonaro es completamente legítimo. Pero eso no es una invención de Bolsonaro. Es simplemente él Lo fastidioso muchas veces, sintomatiza nomás. Bolsonaro sintomatiza nomás los el amigos, presente. todos tenemos nuestros amigos intelectuales, brasileros, ¿no? ¿Verdad? Lo que nos fastidia es que ellos no se reconozcan en lo payasesco de Bolsonaro. Eso es sorprendente. Como que no se ven. No, yo no quiero, perdón, Melissa, que está levantando la mano ahí, solo para terminar esta conversación. Yo creo que no es desde el contexto de cómo puede llegar a ser, porque ahí hay otro contexto paralelo. Yo creo que exactamente lo que José está diciendo, solamente yo puse esa figura a modo de poder entender que un personaje puede emerger y ser válido. Ahora, el por qué viene de otro campo, ¿verdad? Y el PT y todos los problemas, eso Pero es lo que para dice el independiente. Meillassoux, yo creo que es perfecto tu ejemplo porque el relativismo, el fideísmo, el posmodernismo, todos colaboran para que el tipo esté ahí, ¿verdad? Sí, Ujú. pero ahí, perdón también, perdón Melissa, para redondear, no sé, o decir algo en la conversación,
El correlacionismo es el que pone, ¿verdad?, el suelo, el que siembra el suelo. Desde la filosofía, en la mirada de Millazó. Él siembra el suelo, ¿verdad? El suelo queda correlacional y desde ahí se hacen distintas edificaciones. Y una de estas, ¿verdad?, serían posibilidades políticas que evidentemente parecen completamente, ¿verdad?, sin sentido. Pero el correlacionismo la habilitó, Sí, quedaron habilitadas y se abandonó, ¿verdad?, a la razón como un instrumento, o más bien yo prefiero el término pensamiento, al pensamiento como un instrumento para llegar a una realidad, a un absoluto. Entonces, claro, el correlacionismo está muy lejos de Bolsonaro en realidad. O sea, no hay que pensar de que Bolsonaro es correlacionista ni nada, no tiene ni idea, ¿verdad? Pero no, hay un suelo desde el cual él puede hacer este tipo de edificaciones y la podemos solamente, que podemos cuestionarla solamente desde lo moral, podemos poner un contexto histórico, ¿verdad? Pero está habilitado, porque el piso filosófico quedó así. Melissa está levantando la mano hace rato. Yo con esto ya me callo. No pueden seguir, no hay problema. Bueno, quería hacer una consulta. Miren, yo en realidad tengo que hacer un pequeño repaso otra vez de este libro, pero hay una cosa que siempre me llamó la atención y yo me voy al polo opuesto de Bolsonaro, justamente a lo que se tiene como lo más racional que existe, el discurso de la ciencia, o más bien la tecnociencia ahora. Creo que con la pandemia justamente hubo una demostración de una ciencia para producir, ¿verdad? En la cuestión justamente de las vacunas, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, este tema también del discurso de la tecnociencia, como siempre apoyada en un método, ¿verdad? También creo, por eso que la pregunta sería definir un poquitito el discurso de la tecnociencia, si es correlacionista o absoluto. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, en campos en los cuales se tratan a los sujetos como es, por ejemplo, bueno, el derecho vamos a dejar de lado porque es muy... Este, pero, por ejemplo, el tema de la medicina, el tema de la salud mental, que son campos que operan en los sujetos, pero están completamente escindidos del ser, ¿sí? Y que se actúa mucho sin ética, ¿verdad? Porque se habla mucho acá del ser también, ¿verdad? Pero la ciencia cada vez más, la tecnociencia, cada vez más divorciada, vamos a decir, de lo que es la ética. Tenemos un discurso que justamente desde la tecnociencia se le tiene como un gran nigromante a Heidegger, ¿verdad? Se le tiene, Nietzsche es objeto de burla cuando Nietzsche sacó justamente la Gaia Ciencia. Y para mí Bolsonaro es un personaje caricaturesco, eh, me divierte en cierta manera, aunque es trágico, ¿verdad? Tiene consecuencias serias para este país inclusive, pero a mí me parece mucho más desesperante esos quiebres que hay en los discursos racionales por antonomasia, como es justamente de la ciencia, o mejor dicho, el de la tecnociencia. ¿Por qué? Porque realmente la ciencia se está apoyando mucho en lo que es la tecnología y está dejando de lado no solo la ética, sino cualquier fundamento teórico que la vaya a sostener, que sí o sí se encuentra en la filosofía. Y nada, mi pregunta es si la ciencia, las ciencias de hoy, la ciencia del Neil deGrasse Tyson, el que está ahora en la serie Cosmos, que es lo que le encanta a los muchachos. Gracias a Dios que se ponen a estudiar astronomía, ¿verdad? Bueno, la ciencia de Bunge, que tiene sus pros, pero también tiene unos contras que son de terror, ¿verdad? La ciencia que viene con toda esta cuestión de que del tema de, bueno, la salvación, miren, esta discusión vacunas y antivacunas, que es una cuestión completamente ridícula, ¿verdad? Claro que hay que vacunarse, hay que salvar vidas, ¿verdad? Pero vamos a ser sinceros, esta cuestión de las vacunas también fue un negocio del siglo. Entonces, ciencia articulada, desarticulada con la ética, desarticulada con de cualquier fundamento teórico,
cada vez más articulada con la técnica y la producción, ¿qué postura realmente tendría? Porque a mí me da la impresión de que realmente es un discurso absoluto. Gracias. A mí me gustaría, ¿verdad?, decir algo que no va a contestar tu pregunta, pero fíjate que el discurso de Bolsonaro, y también podría ser el de la tecnociencia, o un discurso, ¿verdad?, quizás que venga de la izquierda, son absolutistas, pero proliferan, ¿verdad?, como absolutos sucedáneos en esta tierra correlacionista. O sea, si divido ahí tu pregunta en dos, imagínate que te contesto que sí, que el discurso Bolsonaro absolutista, el discurso de la tecnociencia es absolutista, sí. Son absolutos que fueron posibilitados en este quiebre, ¿verdad? En este piso, que es como la imagen que estoy usando, en este piso correlacionista, en donde se abandonó la posibilidad de pensar el absoluto desde un punto de vista de la razón. Entonces, al dejar todo ese pasadizo, ¿verdad?, correlacionista, tú puedes resucitar cualquier absoluto. Y es como una especie de absoluto sucedáneo, un absoluto de discurso. Y eso quería contestarte. O sea, si son absolutistas, claro, pero una proliferación, según la lectura de Millazó, que se da justamente, ¿verdad?, por el correlacionismo. El correlacionismo hace que la razón renuncie a pensar el absoluto y por lo tanto los absolutos se pueden erigir en cualquier parte, en cualquier lado, y ya no son objeto de refutación por la razón, sino que más bien la pelea se da en otros ámbitos. Yo creo Interesante, que, sí. sí, adelante, José. No, adelante. Cortito, lo más interesante porque hay una ambigüedad, ¿verdad? Evidentemente, Meñasús pro ciencia, ¿verdad? Porque las matemáticas, Cantor y eso, ¿verdad? Aparecen ahí en los matemáticos. Pero también hay estos correlacionistas que él critica que son pro ciencia, Kant, ¿verdad? Sabíamos que tenía su globo aerostático ahí, qué sé yo, y todos los otros filósofos correlacionistas, qué sé yo, que se basan en los postestructuralistas, por ejemplo, todos están basados en física cuántica, qué sé yo, sí. Me sentió interesante que haya metido el tema de la ciencia ahí, sí. Eso nomás quería decir. Me parece que hay que situar un poco el libro, ¿verdad? En primer lugar, el primer capítulo del libro quizás es muy interesante para la pregunta de Melissa, donde Miyazu directamente parte de la cuestión de la ancestralidad y reivindica en ese capítulo al menos lo que tiene que ver con la producción de este tipo de datos ancestrales, un proceder realista de la ciencia. eh, y por ende un proceder no correlacional de la ciencia. Pero no porque la ciencia tenga una teoría filosófica sobre la realidad. Meyasu yo creo que comparte plenamente con Heidegger esta idea de que la ciencia no piensa. Esto no significa que la ciencia no produzca conocimiento, sino que la condición para que produzca conocimiento sea no pensar en sus propios fundamentos, ¿verdad? Entonces, la ciencia produce conocimiento para Meyasu, ¿verdad? No está para interrogarse sobre sus fundamentos últimos, sino sobre la idea de realidad que está manejando a nivel conceptual. Produce con sus protocolos y sus métodos, producen conocimiento y así tienen la posibilidad de hacer una datación de un tiempo ancestral. Y este tiempo ancestral a la filosofía le sirve porque nos interpela sobre lo que es un mundo sin pensamiento. Eso le interesa a Meyasu de la ciencia, de ahí parte. Ahora, Meyasu yo creo que defiende una cierta autonomía de la filosofía respecto de la ciencia. Yo creo que él considera, su proyecto filosófico es mostrar que la filosofía tiene un derecho último sobre lo que es la razón. Y que si bien la ciencia puede ser un auxiliar o puede interpelarnos y puede mostrarnos con ejemplos muy interesantes como el de la ancestralidad, cabe a la filosofía pensar en lo que es absoluto. Y esto lo va a ir argumentando en los sucesivos capítulos
que siguen, ¿verdad? Porque hay que también decir que este no es un libro estrictamente de epistemología. Acá no estamos analizando solamente las condiciones válidas del conocimiento. Tampoco es un libro que explore, que tenga como objeto de exploración las consecuencias ético-políticas de lo que la comunidad científica en su heterogeneidad de campos, de áreas, genera. Este es un libro de filosofía general, de ontología, donde está en juego el estatuto de la razón, el estatuto de la contingencia, el estatuto de la necesidad y el estatuto de la realidad. Esos son los temas de Meillassoux. Entonces, tampoco sería, me parece, justo exigirle al autor que dé cuentas sobre temas que aquí no trabaja y no sabemos ni siquiera si es de su interés, ¿verdad? Pero claramente yo creo que si hay una relación o una cuestión que tiene que ver con la ciencia, está en el punto de partida de la ancestralidad y yo no sé si Meillassoux considera la matemática del mismo orden. Para mí, yo creo que él considera como lógica, ¿verdad? Como la lógica que le va a permitir acceder a lo absoluto, pero no creo que lo considere como un instrumental científico, técnico, tecnocientífico, por ejemplo. A las matemáticas de Cantor, que después la teoría de los conjuntos que él va a movilizar para sostener su propia idea de absoluto, ¿verdad? Porque otra cuestión es que para Meillassoux lo absoluto es lo que hay que buscar, por eso su filosofía es especulativa. No es un defecto, él lo que está criticando justamente es que el absoluto quede solamente en manos de lo que bien explicó César, ¿verdad? La proliferación de posturas que solamente se legitiman en la piedad, en el sentimiento, en la fe, en la creencia. Ya, era importante aclarar la cuestión también porque, como les dije, yo realmente tengo que volver un poquitito a ese repaso de la ancestralidad, ¿verdad? Pero ahí justamente ella nos da también una pauta de cómo se maneja clásicamente la ciencia, ¿verdad? No, nada, para mí es que quedó claro el tema también de exponer de que muchas veces yo tomé esto como un libro de epistemología, ¿verdad? Por la claridad muchas veces de sus exposiciones, ¿no? Y nada, para mí sí es importante el tema del estatus del discurso científico que se tiene ahora, ¿verdad? Que está articulado, como les dije, es cierto lo que es cierto, es cierta la aclaración que hacen, ¿verdad? Que bueno, que el discurso científico no tiene por qué pensar en la verdad última de lo que puede fundar, no sé, el universo, por ejemplo, ¿verdad? Pero sí que sé, como les dije de vuelta, un discurso científico que se está haciendo cada vez más instrumental y cada vez también más comercial. Miren, hay una cosa que me causó a mí, y perdónenme porque le hago este comentario. Me parece muy idiota poner, por ejemplo, el viaje espacial de Jeff Bezos como un artículo de ciencia y tecnología. ¿Verdad? O sea, es una cuestión así de un multimillonario que le pones en un cohete porque tiene 80.000 millones de dólares y eso es la ciencia. Jeff Bezos es ciencia. Elon Musk es ciencia y es ese tipo de desesperación que, bueno, él no lo toca, ¿verdad? Pero es lo que me llevó a preguntar esto, ¿no? Gracias. Una Sí, lo última último aclaración antes que yo ah, creo que hay consecuencias epistemológicas de este libro, pero su objetivo principal me parece que va más allá de la epistemología, solamente para aclarar eso. Eh, Evidentemente Meillassoux tiene una preocupación por la verdad, por lo que es un conocimiento válido, pero me parece que va más allá de eso. sí, Sobre yo quería Besos, decir perdón. ahí, perdón, Aníbal, ¿o quién está hablando? ¿O Cristino, ¿quieres hablar? No, no, quería decir solamente, claro, hay una diferencia. A ver, ahora, la ciencia, desde la cual, ¿verdad? Miyazoy yo creo que está planteando el problema de la ancestralidad, lo que tiene es ahí, o sea, está contando con un ser en sí. Tiene un ser en sí, lo tiene capturado, tiene un ser en sí de manera ingenua, como sea, ¿verdad? Pero cuenta un ser así, un ser en sí, tanto que es capaz de postular una realidad antes de que haya conciencia. ¿Mm?
Ahora bien, la tecnociencia ya como discurso me parece una cuestión más complicada y que ahí no me quisiera meter, pero ya como discurso, ¿verdad? Claro que lo veo como un absoluto de estos que pueden proliferar, digamos, como un absoluto sucedáneo. Eh, pero bueno, ahí me quedo, o sea, ahí me quedo en esa frontera. Porque claro, que habría que empezar a distinguir y ahí nos meteríamos en otra cancha, ¿verdad? Entre lo que es la ciencia y lo que son los discursos científicos que, por ejemplo, podría llevar perfectamente la tecnociencia. ¿Mm? Eh, para resumir, ¿verdad? Claro, desde el punto de vista de las dataciones ancestrales, ahí se cuenta con una realidad, con una realidad. Y por eso Miyazo, ¿verdad? Trae de ese mundo de la ciencia, trae esa datación y nos dice, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo lo pensamos? Claro, la más real de todas las realidades, la que está antes y fuera del ser humano, ¿no? Por decir la más real, porque no depende tanto Claro, de nosotros, sino que está afuera, ¿no? está afuera, está desligada. Yo quería decir sobre la anécdota Bezos también, cortito, ¿verdad? Que leí en The Guardian hoy, que tiene consecuencias, es decir, que decía, los multimillonarios saben que el planeta está fundido, entonces el futuro es rajarse, ¿no? Hay un discurso que se instala así y que le dieron con el planeta Marte hace Creo que rato, ¿verdad? el proyecto de este otro, Musk, Elon. Está Ecologismo puro, ¿verdad? de- Ecologismo negativista, entonces hay que buscar, como que el capitalismo, ya se sabe, destruye todo lo que puede sacar al planeta y cambia el planeta, algo así, ¿no? Está buscando otros mercados, claro, ahora ya son mercados, ¿verdad? Más que internacionales. ¿Ah? explotación lunar, y ya está, ya. Pero hubo una película justamente en donde creo que era Jodie Foster, que ya hubo una colonia espacial para millonarios que está situada por el 2040, por ahí. Yo no voy a tener plata para esa época todavía. ¿Y qué dicen? ¿Iniciamos la lectura del otro capítulo o nos Sí, quedamos acá? el principio de factualidad es el tercer capítulo. Tenemos un tiempito para leer esto todavía, ¿verdad? 25 minutos, sí, no sé si... Voy a leerle si quieren. Estoy nomás comiendo. Buenísimo, fantástico, Melissa, ¿cómo no? Re, re metálica mi pronunciación, pero es la ortodoncia, así que. Ok, Bueno, dice, el principio de factualidad, y estamos en la página 87. correcto. Nuestro comienzo. Sí, por favor. Bueno, nuestro recorrido, aunque no cartesiano en su principio, es homólogo al que sigue Descartes en las meditaciones, una vez establecida en la meditación segunda, la verdad del cogito. En efecto, siguiendo su ejemplo, intentamos sustraernos en un cogito accediendo a un absoluto susceptible de fundar el discurso, entre paréntesis, ancestral de la ciencia. Pero este cogito ya no es el cogito cartesiano, es un cogito correlacional que encierra el pensamiento en un frente, que encierra el pensamiento en un frente a frente con el ser, que no es sino un cara a cara enmascarado del pensamiento con sí mismo. Y ahora va a hablar de dos aspectos de este cogito. Sigo. Este cogito difiere del cogito cartesiano al menos en dos aspectos. El cogito correlacional no se identifica necesariamente con una metafísica a la representación, porque puede remitir a una concepción de la correlación ser-pensamiento
diferente de la del sujeto y el objeto, entre paréntesis, como la coapropiación heideggeriana del ser y del hombre. Segundo, no se trata de un cogito solipsista en un sentido estricto, sino más bien de un cogitamus, porque funda la verdad objetiva de la ciencia en el acuerdo intersubjetivo entre conciencias. El cogito correlacional, sin embargo, instituye también un cierto tipo de solipsismo que podríamos denominar de la especie o de la comunidad, porque consagra la imposibilidad de pensar una realidad anterior o incluso posterior a la comunidad de seres pensantes. Esta comunidad solo tiene que vérselas consigo misma y con el mundo que le es contemporáneo. Sustraerse a ese solipsismo comunitario o solipsismo de la intersubjetividad supone acceder a un gran afuera, capaz de interpretar respecto a las matemáticas contenidas en los enunciados ancestrales el rol del Dios veraz respecto de la sustancia extensa. No sé si paro acá o sigo. Sigo. Entonces, estos son entonces los datos del problema que resultan de la discusión precedente. Primero, lo ancestral exige, para ser pensable, que sea pensable un absoluto. Segundo, damos por adquirida la ilegitimidad de toda demostración que apunte a establecer la necesidad absoluta de un ente. El absoluto buscado no deberá ser dogmático. Tercero, debemos franquear el obstáculo del círculo correlacional sabiendo que este, en el seno del modelo fuerte que le da todo su alcance, no descalifica solo al absoluto dogmático, entre paréntesis, como lo hace la refutación de la prueba ontológica, sino toda forma de absoluto en general. Lo que parece quebrarse contra el obstáculo del círculo vicioso de la correlación es el recorrido absolutorio como tal y no solo el recorrido absolutista, entre paréntesis, fundado en el principio de razón. Pensar algo absoluto es pensar un absoluto para nosotros. Entonces no es pensar nada absoluto. En síntesis, nos hace falta un absoluto no metafísico, capaz de pasar entre las redes del modelo fuerte, y esto sabiendo que, primero, un absoluto realista, entre paréntesis, por ejemplo, epicureano, no pasa las redes del primado de la correlación, entre paréntesis, primer principio del modelo fuerte. Segundo, un modelo correlacional, entre paréntesis, subjetivista, idealista o vitalista, no pasa por las redes de la facticidad, segundo principio del modelo fuerte. ¿Por dónde puede el pensamiento franquearse entonces? Un camino hacia el afuera. Acá cierra esa primera parte. Bien, acá está enfilando, digamos, Millazó, y está poniendo como las condiciones para ir a la casa de este absoluto, ir a la casa del absoluto. ¿Mm? Están las condiciones y, por ejemplo, para repasarlo un poquito, ¿verdad? Lo ancestral exige, para ser pensable, bueno, no sé si era esto lo que quería leer. Lo ancestral exige para ser pensable, Sí. que sea pensable un absoluto. Está en la página 88, está en el Sí. tercer párrafo. No, sí lo veo acá, pero no sé, estaba recordando, ¿verdad? Que pone condiciones como que ya no puede ser dogmático. ¿Mm? Claro, ahí está, sí, es lo mismo. Claro, damos por adquirida la ilegitimidad de toda demostración que apunta a establecer la necesidad absoluta de un ente. El absoluto buscado, dice, el que está buscando él no deberá ser dogmático. ¿Mm?
y franquear el obstáculo del círculo correlacional, y más abajo dice esto, dice, pensar algo absoluto es pensar un absoluto para nosotros, entonces es no pensar nada absoluto. Franquear de alguna forma este tremendo obstáculo correlacional. Y nos está proponiendo, ¿verdad?, que nos hace falta, dice, un absoluto no metafísico, capaz de pasar entre las redes del modelo fuerte, y etcétera. ¿Mm? Pero lo absoluto, por lo general, se tiene, pero digo por lo general nada más, ¿verdad? De forma muy lega, por decir así, se tiene como concepción de lo dogmático también, ¿verdad? Salvo este absoluto que se habla desde la ancestralidad, que es justamente un absoluto más, vamos a decir, objetivo, realista, porque está completamente separado de la existencia del hombre. Claro, justamente el objetivo de Meillassoux, lo que viene, pero ya viene adelantando, va a ser intentar argumentar la posibilidad de pensar un absoluto no dogmático. Un absoluto no dogmático, ¿qué significa? Bueno, significa un principio que no sea el de la necesidad como fundamento. El dogmatismo descansa en justamente este famoso principio de razón, lo va a sistematizar Leibniz, que postula que hay una necesidad incondicionada que explica la razón de ser de una cosa. Y esta razón incondicionada de ser de una cosa, puedes hacer las regresiones que quieras, pero siempre va a terminar en el postulado de un ente supremo, de un principio primero, necesario, incondicionado. Esta es la forma dogmática de pensar el absoluto. La forma dogmática de pensar el absoluto es asociar al absoluto la necesidad de un ente supremo. Esto ya Meillassoux mostró cómo el correlacionismo lo destruye. En los dos capítulos anteriores mostró cómo el correlacionismo es imparable para criticar este tipo de argumentos. Entonces, él lo que va ahora a hacer es tratar de pensar un concepto absoluto que no caiga bajo las críticas del correlacionismo en su modelo fuerte. Y tiene que tener dos características centrales, ¿verdad? Mejor dicho, tiene que cumplir dos objetivos fundamentales. Tiene que lograr pasar, dice, por las redes del primado de la correlación, es decir, la correlación no tiene que pescarlo, ¿verdad? Podemos decir. No tiene que atraparlo en sus redes. Tiene que pasar por ahí. Y tiene que pasar también por esta operación del absoluto correlacional, ¿verdad? Que es la que hace el subjetivismo, ya sea idealista o vitalista, que lo que hace es absolutizar la correlación. Por estas dos redes tiene que pasar, tiene que superar tanto al correlacionismo que no tolera ninguna idea, que nos remita siempre al pensamiento, y tiene que también derrotar, digamos, a este modelo de correlacional que termina planteando la facticidad de la correlación. No sé si estos se recuerdan que hablamos también en el capítulo anterior, cuando veíamos que todo correlacionismo fuerte terminaba en este concepto de facticidad, que significa que la correlación no tiene un fundamento último, que la correlación es un hecho y no un principio, que la correlación no tiene manera de decir que lo fundamenta sea otra cosa que un hecho, porque si dijera que no es un hecho contingente, diría que es un absoluto. Entonces la correlación es siempre injustificada. Pero esto que es el principio de facticidad, el correlacionismo lo presentaba como un límite del pensamiento.
El pensamiento no tiene las armas para justificar la correlación como la realidad última. Entonces tiene que decir que la correlación es un hecho nada más. No puede decir cuál es su principio de legitimidad, es un hecho. Es así porque es así. No tengo instrumentos para decir cuál es su fundamento último. Porque si tuviera instrumentos para decir cuál es el fundamento último de la correlación, yo estaría absolutizando la correlación y estaría diciendo que la correlación es el absoluto. Pero lo que la correlación quiere hacer es oponerse al absoluto. Esto se llama facticidad y tiene que ver con un límite del pensamiento. Ahora, Meyasu va a dar, o sea, no, estoy adelantando un poco, pero Meyasu lo que va a hacer es ver el costado positivo de esta facticidad, no como límite, no como defecto del pensamiento, sino como lo más propio del pensamiento. Esto que el correlacionismo cree que es un defecto del pensamiento, más bien, más que un defecto, un límite, ahora yo lo voy a convertir en su característica fundamental, a saber que no hay una razón que legitime la correlación. Que no haya una razón que legitime la correlación significa que la correlación siempre es contingente, que la razón nunca es necesaria. Por ahí va a ir el camino de Meyasu para encontrar no en lo necesario el absoluto, sino en lo contingente. Y en una contingencia que él va a plantearlo como radical, ¿verdad? A ver si hiciéramos como un resumen de este Frankenstein del absoluto que quiere hacer Miyazo, al que quiere llegar, es para empezar sin necesidad. ¿Ah? O sea, tendría que llegar a algo que no fuese necesario y por lo tanto en ese sentido no tendría que ser ingenuo ni nada, ¿verdad? Como supuestamente, ¿verdad? Era antes. Tiene que además franquear el obstáculo, por así decirlo, casi subjetivo de que cuando yo pienso en absoluto, ya por el hecho de pensarlo es para nosotros y luego tampoco es absoluto, que Claro. es el obstáculo que me pone el correlacionismo. Tiene que vencer al correlacionismo, ¿verdad? En ese sentido, y además vencer al correlacionismo cuando absolutiza la correlación misma. Al correlacionismo que dice que... Te interrumpo ahí, César. Solo Eh, una pequeña puntualización. Perfecto lo que decís, pero tiene que vencer al correlacionismo cuando para derrotar, mejor dicho, a los que absolutizan la correlación, movilizan esta cuestión de la facticidad. Porque el enemigo del correlacionismo es el subjetivista, el idealista que absolutiza la correlación. A esa figura filosófica, el correlacionismo le dice, no podés absolutizar la correlación, porque no hay ninguna legitimidad en que vos lo hagas. Si vos lo haces, estás llegando a un nuevo absoluto. Nosotros acá estamos luchando contra el absoluto. La correlación sirve para luchar contra el absoluto. Y vos, idealista, filósofo idealista, bersoniano, hegeliano, estás queriendo absolutizar la correlación. Y estás entrando en una contradicción al hacer eso porque no estás siendo verdaderamente correlacionista. Entonces, ahí el correlacionismo fuerte le dice a ese idealista, tenés que aceptar que la correlación no tiene un fundamento último, no tiene un principio último, es sin razón. Ese es un límite al pensamiento que vos no podés franquear. El pensamiento es impotente para definir cuál es la razón última de la correlación. Podemos describirla, es un hecho por eso, no un principio. El principio requiere fundamentación o deducción. Entonces ahí surge el principio de facticidad. Solo que Meyasu va a agarrar este principio de facticidad, que el correlacionismo fuerte lo ve como un límite, y él va a decir, no es un límite, esta es la definición misma del absoluto. Ahí no sé si es sutil el movimiento, es muy sutil, pero se va a jugar en torno al concepto de facticidad. El concepto de facticidad le es esencial al correlacionismo fuerte para criticar al idealista que quiere absolutizar la correlación. El correlacionista fuerte, repito, le dice al idealista, no podés absolutizar la correlación. La correlación no descansa en nada necesario, por eso la correlación descansa en una facticidad. Ese es el límite de toda correlación, el límite de todo pensamiento. El correlacionismo no se puede justificar
en términos racionales como descansando en un principio otro que la correlación. Si pudiera hacerlo, el correlacionismo tendría un fundamento y no daría lugar a los fanatismos, por ejemplo. Porque siempre podríamos decir, nada puede ser pensado por fuera de esta correlación. Esta correlación descansa en un principio último que lo hace absoluto. Pero no hay ese principio último. Ese principio último intenta encontrarlo Hegel con el saber absoluto. El saber absoluto totaliza las diferentes figuras de la conciencia y las funda retroactivamente. Pero el correlacionismo fuerte no acepta a Hegel. Para el correlacionismo fuerte no hay figura del saber absoluto. Entonces tiene que decirle a alguien como Hegel, mira, el espíritu no descansa en ningún saber absoluto. El espíritu descansa en una facticidad irreductible. Que descanse en una facticidad irreductible significa que el espíritu no tiene una justificación racional, sino no tiene una justificación de derecho, de jure, sino solo una justificación de hecho. Bien, a Dado, ver. sí. Ajá. Sí, no, si quieres terminar, por No, favor. no. Y ¿No? a partir de estas dos, de este movimiento radical de la correlación, ahí parte Meillassoux buscando presentar su propio... A ver, entonces, para hacer el mismo resumen, este Frankenstein absoluto que está buscando, este absoluto que se fugó, ¿verdad? El absoluto al que está a la casa, ¿verdad? Meillassoux, tiene que vencer el dogmatismo más antiguo, en cuanto que veía el absoluto con una necesidad, ¿ah? Como algo necesario que está puesto y tiene ese valor de necesidad. Tiene que vencer también el hecho de absolutizar la correlación, pero para vencer a ellos ya le ayuda el mismo correlacionismo fuerte, diciendo de que en el fondo no se puede absolutizar la correlación porque no tiene un principio de necesidad, sino que tiene un principio de facticidad. Y este Excelente. principio de facticidad hace que sea indemostrable, por así decirlo, que no tenga este carácter, ¿verdad?, de necesidad, por así decirlo, esta absolutización de la correlación. O sea, esas tres, o sea, visto así, ¿verdad?, tiene que tener por lo menos acá dos características, y creo que la podríamos reducir a dos. ¿Mm? Vencer la necesidad, vencer la absolutización de la correlación, pero a través del principio de facticidad que sigue, ¿verdad?, estando presente en el correlacionismo fuerte. Exacto. Y acá ya tendríamos los insumos o tendríamos el camino trazado para saber cómo va a ser el absoluto, ese poco de absoluto, ojo, ese poco de absoluto, ¿verdad?, que va a poner Meillassoux en el pensamiento. ¿Mm? Por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Excelente. Apasionante igual. Terrible este Meillassoux, insisto, un filósofo sumamente importante. Este libro casi yo lo veo lo equivalente un poco a Ser y Tiempo. Tiene una magnitud increíble. En ontología. Creo que quedamos acá, ¿verdad? Porque si seguimos ya no va a acabar esto en 3 días. Quedamos acá, ¿verdad? Sí. ¿Qué les parece? ¿Bien? Sí, porque ya la última frase que está acá dice, ¿por dónde puede el pensamiento franquearse entonces un camino hacia el afuera? Y nos queda como la gran duda para pensarla el próximo martes. ¿Qué les parece? Sí, acá me parece que está bien cortar.
Bien. Muy bien. Yo le pido Sí. disculpas, tuve problemas con mi internet, no sé si molesté, pero entré, pero No, era mi internet, disculpa. no se notó nada. Muy bien. Muchas gracias. Ahora voy a procesar la grabación y la pondré a disposición mañana. Y nos estamos encontrando el próximo martes. ¿Mm? Ok. Que estén Adiós. muy bien, un abrazo. Bien, hasta Nos luego. vemos. Ok, chao, Chao, chao. gracias. Abríguense. Hasta luego. Chao. Adiós, Sergio.